Seguimos, seguimos con la serie de los salmos y estamos con el Salmo 112, que es un salmo muy especial, es uno de los salmos aleluya. Ustedes verán que al comienzo dice aleluya, igual que el Salmo 113, también van a ver que en otros aparece, ¿sí? También en el 111, que es un salmo que está muy ligado a este, no vamos a predicar del 111, pero para que ustedes tengan un marco de esto que vamos a ver hoy, del Salmo 112. El 111 habla de Dios como aquel, ¿no es cierto?, que preserva a su pueblo, que da su gracia a su pueblo. Y el Salmo 112 es la respuesta de su pueblo, o sea, de un hombre, hacia Dios. Pero se trata de un salmo que se llama acróstico. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la palabra acróstico. ¿Qué es un salmo acróstico? Yo sé que muchos lo conocen, pero lo explico, ¿sí? Un salmo acróstico, también hay proverbios acrósticos, les aclaro, son aquellos que internamente cada sección, porque ni siquiera a veces coincide con el versículo, ¿sí? Los versículos que tenemos en la Biblia es una división artificial que vino mucho tiempo después de la Biblia, ¿no? Pero que tiene secciones con el alfabeto hebreo o alefato hebreo, sería el nombre técnico, ¿sí? O sea, Ales, Bet, Gimel, Dalet, es como decir A, B, C, D, y es la letra, en este caso la consonante de comienzo de cada sección. Uno dice, ¿para qué hacen los salmos acrósticos? ¿Para qué harán algunos proverbios que también son acrósticos? Bueno, en la traducción al español, nosotros no tenemos esto, no lo vemos. Se pierde. Pero no se pierde el sentido, ¿sí? Si alguien, ¿no es cierto?, supiera hebreo o viviríamos en aquel tiempo donde fue dado el salmo y lo leería la familia, no sé, en la casa, este salmo, los padres con los hijos aprendiendo el alfabeto, ¿sí? Verían en el salmo un orden también para recordar el alfabeto y un orden de pensamientos que hacen un tema general. Es bastante complicado predicar sobre un salmo acróstico porque cada versículo salta a un tema diferente, aunque tiene un patrón general. Por lo tanto, bueno, vamos a examinarlos hoy con la ayuda del Señor a este salmo que es acróstico, ¿sí? Y que, digamos, alguien dijo que la explicación más razonable de que los salmos acrósticos es el formato y parte del mensaje. Usando el alfabeto en su totalidad, es una manera de decir, he aquí un tema extenso, exige todo el alfabeto para hablarlo. Y otra persona, otro comentarista dice que este y el salmo anterior, o sea, forman un par, ya que aquel tiene que ver con Jehová y este tiene que ver con el hombre que teme a Jehová. ¿Cuál es el título que he elegido para este salmo? Una vida ordenada. Es difícil ponerle título a este salmo, pero lo contrario a una vida ordenada, ¿qué es? Una vida desordenada, obviamente. Ahora, vamos a entender un poco, como una introducción antes de ver el versículo 1, ¿sí? ¿Cómo vamos a encarar este salmo? ¿Sí? Algunos ven este salmo que nos habla de prosperidad, ¿verdad? En nuestra iglesia entendemos, ¿no es cierto?, que se ha hecho en términos generales, en las iglesias, en términos generales, se ha desvirtuado el Evangelio, se ha minimizado el Evangelio, se ha minimizado el nombre de Cristo para poner en su lugar, ¿qué cosa? Las cosas materiales, la prosperidad material. Entonces pudiera ser que alguno en esta época toma el Salmo 112 y dice, no, mejor no hablamos de esto porque está hablando de un hombre que prospera. Y alguno podría, como lo he también visto en algunos comentaristas, diciendo, esto se espiritualiza todo, esto está refiriéndose al Padre Celestial. Y yo no creo que se esté refiriendo al Padre Celestial porque es muy claro que habla de descendencia en la tierra, que habla de generación, que habla de, por ejemplo, 3 bienes y riquezas hay en su casa. Entonces, atípicamente, vamos a ver
que aquel que está en la voluntad de Dios, aquel que es, en este caso, nosotros leemos hoy el Salmo, estamos hablando del cristiano, ¿sí? No, yo no puedo asegurar que va a prosperar económicamente. El patrón que veo en la palabra de Dios y el patrón que ustedes también verán en el libro de Proverbios, que aquel que es creyente ordena su vida exterior. Y de alguna manera, las cosas exteriores empiezan a mejorar. Por supuesto que yo, si tengo que leer este salmo y tengo que decir, bueno, ¿en qué contexto fue escrito de Israel? Bueno, Israel tuvo muchos contextos. Estaba en la esclavitud egipcia, eso queda descartado. Los salmos quizás vienen después. Tenemos salmos de Moisés, ¿no es cierto? Pero este viene después. ¿Fue en la cautividad babilónica que se los llevaron a todos cautivos, que destruyeron las ciudades, que quemaron los campos? No, tampoco. Esto es de un hombre, ¿sí?, que está en el pueblo de Israel y el pueblo de Israel está en una situación normal. ¿Nosotros cómo estamos hoy? Bueno, siempre dicen, Argentina es anormal, en todo sentido. Bueno, sí, pero no estamos en una guerra, no nos ha pasado lo de Ucrania que nos caen misiles continuamente y destruyen todo lo que vemos. Tenemos los problemas típicos de toda América Latina, problemas que hay en Argentina y por lo general en América Latina tenemos casi los mismos problemas, ¿sí? El contexto es que estamos en cierta paz, debemos reconocerlo. No nos están persiguiendo, no están quemando nuestras casas, no nos está pasando como a la iglesia primitiva, que el robo de sus bienes sufrían con gozo. No nos está pasando eso. Hay problemas laborales, sí, hay problemas de inflación, sí, pero vivimos, podemos decir, en una quietud, por así decirlo, parecida a lo que podría estar viviendo el salmista. O sea que el sol sale para todos, la lluvia cae para todos, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y también esto nos muestra que tenemos, como cristianos, igualdad de oportunidades que cualquier persona del mundo. Y estoy hablando de lo laboral, estoy hablando de hacer cosas aquí. Tenemos las mismas oportunidades. Y uno se pregunta siempre, ¿el creyente debería ser diferente? ¿Debería haber algo diferente que se pueda ver externamente en cuanto a una vida ordenada respecto a alguien del mundo? La respuesta es sí. Otros tomarían este salmo para predicar prosperidad, ¿verdad? Pero este salmo habla de una vida ordenada y habla de un avance en la vida externa. Vamos a ver que parte de una cuestión interna del creyente. O sea, si una persona vive una vida desordenada, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, desordenada en todo sentido, ¿sí? Se levanta a cualquier hora, suponiendo que siendo soltero era un caos su lugar donde vive, o si es casado, no lidera la familia, es haragán, es ocioso la persona. Cuando conoce a Cristo, la pregunta es, ¿eso cambia? ¿Y por qué cambia? Porque un nuevo corazón tiene un nuevo entendimiento. Y ese nuevo entendimiento no solamente se relaciona con las cosas eternas, también se relaciona con las cosas de aquí abajo. Ustedes recordarán que los tesalonicenses tenían un grave problema. Eran tan espirituales, pero tan espirituales, que ellos estaban escudriñando la Escritura para decir cuándo viene Cristo. Y no sé si alguno le puso fecha por ahí, no sé. Pero estaban viendo cuándo viene Cristo, y ya viene Cristo, y ya viene Cristo. Eso está muy bien, esperar a Cristo. Es bíblico esperar a Cristo. Pero ¿saben lo que hacían? En su fanatismo, podemos decir, escatológico, no trabajaban. Entonces Pablo dijo, el que no quiere trabajar tampoco coma. Les chocó a eso. El que no quiere trabajar, y no querían trabajar. O sea, llevaban una vida desordenada con la excusa de vivir una vida espiritual. Eso no puede ser. Yo no puedo decir, soy espiritual y tengo una vida desordenada. Tampoco puedo decir, tengo una vida ordenada y por eso soy espiritual. ¿Se entiende? Pero la persona espiritual tendrá una vida ordenada. Y lo vemos en este salmo. Y eso es lo que nos transmite. Versículo 1. ¿Cuál es la causa de todo esto? Porque hay una causa y un efecto. El efecto es la vida ordenada, pero la causa, ¿cuál es? Versículo 1, que dice, bienaventurado
El hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay dos cosas que están en el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Y la sabiduría qué es? Escudriñar sus mandamientos. O sea, temor de Jehová y sabiduría, digamos, en la búsqueda de su palabra, están unidos. O sea, Dios y su palabra. Entonces, un ejemplo, la persona del mundo que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo como su Salvador, que no fue reconciliado por medio de Cristo con Dios y que vive en pecado, ¿sí? Los impíos, o sea, la gente que no conoce a Dios, puede vivir cierta vida, a lo mejor de cierto, podemos decir, cierta entrada económica, pero no nos estamos refiriendo a la riqueza. Porque vos podés ser pobre y tener una vida desordenada. Y podés ser rico y podés tener una vida desordenada. Podés ser clase media y tener una vida desordenada. Y el orden, y el desorden, perdón, se ve en las cosas del pecado. Pudiera haber, y yo sé que lo hay, ciertas religiones, ciertas sectas que parece que todo es orden por fuera. ¿Sí? Entonces, sobre todo en culturas orientales, que se ocupan de que esté todo en orden. Pero por dentro, ¿cómo está? Si no está reconciliado con Cristo, está en desorden. Pero a lo que vamos es esto, ¿sí? El creyente en Cristo, porque este es un mensaje para creyentes. El creyente en Cristo cumple el versículo 1 de alguna manera. No puede decir una persona que quiera ser creyente diciendo, bueno, yo realmente no me interesa orar a Dios. O que diga, no, realmente no me interesa leer la Biblia. O que no me deleita el de leer la Biblia. O que no tengo ningún temor de Dios. Yo sé que todos decaemos en alguna fase de esto. Por ahí decaemos en el temor de Dios. Por ahí no vivimos, como estaba ese dicho de la Reforma en una voz latina llamada coram Deo, es decir, con la conciencia que estamos siempre delante de Dios. A veces cuando nos enojamos o cuando hacemos cosas, perdemos la noción de que estamos delante de Dios y ahí le fallamos al temor de Dios. A veces no escudriñamos la Biblia con todo el corazón y encontramos el deleite, sino que a veces nos sometemos a un plan de lectura bíblico y decimos, otra vez tengo que leer y tengo que completar esto. O a veces nos hemos comprometido a hacer un devocional y lo hacemos como por rutina, ¿sí? Pero el versículo 1 nos dice que es bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita, no un poquito, en gran manera. Entonces allí tenemos el inicio de una vida ordenada, porque después parece como de cosas materiales. También hay cosas espirituales, pero no podemos volvernos tan espirituales que digamos esto, bueno, conocemos a Cristo como nuestro Salvador, sabemos que vamos a ir al cielo, pero nuestra vida en esta tierra es una vergüenza para el incrédulo que no cree en Cristo. No puede ser eso. No debe ser eso. Dios, al hombre que lo teme a Dios, aquel hombre que se deleita en la palabra de Dios, esa misma sabiduría y esa misma presencia de Dios, que es a través del Espíritu Santo en los creyentes, va transformando el corazón. Y aquellas cosas que son materiales y aquellas cosas que son de un estilo de vida, el estilo de vida se va conformando a Jesucristo. Uno dice, cuando tenemos que ser como Cristo, pensamos solamente en cosas muy elevadas y espirituales. Pero Jesucristo también fue hombre y estuvo en esta tierra. Y cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, o Rabí, le dijeron, ¿dónde vives? Y Jesús dijo, no, mejor que no vengan a casa, no dijo eso. Dijo, ven y ve. O sea, él vivía como hombre soltero, él no tenía la misión en la tierra de casarse con alguien, de formar una familia, él tenía la misión de ir a la cruz, pero como hombre soltero vivía, y seguramente estaba María ahí, no sé si algún hermano o hermana vivía según la carne, ¿no? Porque tuvieron María y José, es claro que tuvieron hijos después de Jesús, pero él como el hijo del carpintero y también con el oficio de carpintero, habrá mantenido la familia. Y como no se nombra a José, se supone que posiblemente era viuda María y alguien tenía que encargarse un poco de las cuestiones, por eso le dice a Juan en la cruz, y ahí tu madre, para que alguien se ocupe después de que él
resucitara y ascendiera a los cielos. Entonces, esa casa de Jesús era seguramente una casa ordenada. Ven y ve, no tengo problema en mostrarte. Hay familias que viven tan mal que no le pueden decir a ninguna otra persona, ven y ve. Yo no creo que Jesús haya tenido lujos. Yo no creo que Jesús haya tenido riquezas. Pero ese ven y ve, esa tan corta frase, decir, ¿por qué Dios registra esto en su palabra? Para hacernos ver de que la vida era transparente de Jesús. Ahora, Él cuando comienza su ministerio, no nos equivoquemos en esto, Él cuando comienza su ministerio se expone a una vida de privaciones, ¿sí? Pero eso nos muestra la Biblia. No quiere decir que nosotros tenemos el mismo ministerio de Jesús, ¿sí? Ahí los discípulos lo siguieron, estuvieron con Él unos 3 años, un poco más, y iban predicando de ciudad en ciudad y comían lo que le ponían enfrente, dormían a la intemperie muchas veces, no tenían ninguna posesión, pero algunos ven esto de la vida de Jesús y dicen, bueno, yo también tengo que ser así. Tengo que preocuparme solo por lo espiritual y que, no sé, mi familia se mantenga como pueda, o si es soltero, bueno, alguien me mantendrá. No, Dios no te llamó a ser uno de los 12 apóstoles, ni a tener un ministerio de 3 años, ¿sí? Y después vino otro apóstol, que era el apóstol Pablo, y trabajaba. O sea, no idealicemos, ¿sí?, estas cuestiones para llevar una vida desordenada. Yo he conocido, hermanos, algunos de ustedes, los más antiguos en la iglesia, conocerán los que les digo, esos hippies espirituales. Uno dice, ¿qué son los hippies espirituales? Es el nombre que yo le pongo. Pero son estas personas que vienen, saben un montón de doctrina. Pueden explicarte la teología de Berkhoff, que vemos en el instituto, de principio a fin. Son teólogos. ¿Trabajás? No. ¿Estudiás? No, tampoco. ¿Y de qué vivís? Y bueno, me ayudan acá, allá. Pero yo tengo una firme convicción de que Dios me llamó a predicar su palabra. Yo les diría, y les he dicho a esas personas, el que no quiere trabajar, tampoco come. Es el desorden de los tesalonicenses, siglo XXI, llevado a un mal entendimiento de la palabra. Una vez vinieron a Charles Spurgeon, que tenía un instituto de pastores, básicamente. No es como el instituto de la iglesia que se llama Spurgeon, que es para público en general. Este era solamente para personas que aspiraban a un pastorado y a pastorear una iglesia de Inglaterra, de algún lugar de Inglaterra, ¿sí? A veces venían de países vecinos también. Y una persona vino a Spurgeon y le dijo, mire, usted me pregunta por qué estoy aquí, y bueno, yo le cuento. He iniciado una tienda en la ciudad y fracasé. Me han contratado para trabajar y me despidieron. He tratado de cultivar algo en el campo, pero tampoco sé y perdí la cosecha. He fracasado en todo. Entonces yo siento realmente que estoy llamado al ministerio para hacer las cosas de Dios, porque en las cosas del mundo fracaso. Y Spurgeon, que uno lo ve muy cariñoso en sus predicaciones, le dijo, usted no es apto para aquí. No entra. No entra a ese instituto. Porque todo aquel, decía él, ¿no?, que fracasa en las cosas cotidianas de la vida, no está llamado a las cosas eternas. O sea, aquel que en las riquezas de maldad, como dice el Nuevo Testamento, es el lenguaje, las riquezas de aquí abajo son infieles. ¿Quién va a confiar en tu mano lo que es verdadero? Por eso ya es otra cosa, eso ya es pastoral. Las personas que llegan al pastorado también se destacan en otras áreas de la vida, ¿sí? Pero el creyente individual que no apunta al pastorado, porque también estoy hablando a mujeres y no creemos en el pastorado femenino, las mujeres y hombres, cuando conocen al Señor, va cambiando su vida, aún externamente. Imaginen que queremos predicarle a alguien el Evangelio, pero somos un mal ejemplo en el trabajo. Somos un mal ejemplo, incluso en la presencia. Uno dice, bueno, no digo que tenemos que revestirnos con ropas de lujo, con ropas de marca, pero
¿Qué pensarían ustedes de una persona desalineada y maloliente como cristiano? Uno dice, de esto nunca hablamos, pero hoy lo hablamos. Porque ahora vamos a ver que el hombre que teme a Dios y que se deleita en sus mandamientos tiene ciertas consecuencias en su vida. No que va a ser rico, no que vamos a predicar la prosperidad, pero sí se ordena su vida. Esto tienen que saberlo. Y esto tenemos que marcarlo una y otra vez. Aquel hombre que antes era flojo en el trabajo, ahora dice, uy, desperdicié mi vida, no tengo estudios, se pone a estudiar algo, se pone a procurar un oficio, se pone o a trabajar de lo que sea, ¿sí? Pero hoy veo, hermanos, un gran problema práctico. Como hoy habló Martín, ¿no es cierto? Había dicho, podemos tener una alta teología, ¿verdad? Pero fallamos en la práctica, ¿sí? Hay un gran problema de hombres que no sostienen su hogar. Y no que no consiguen trabajo, no hacen el esfuerzo correspondiente. No están llevando una vida ordenada. Están a veces levantándose a cualquier hora. A veces ni siquiera procurando estudiar algo o algo realmente para que sostener a sus familias. Se ven a jóvenes también, tanto hombres y mujeres, rebotando de una carrera a otra, totalmente desordenada. Lo que hoy era su gran vocación, mañana ya no lo es. Y uno dice, ¿pero por qué? Claro, el Estado paga, tranquilo, el Estado paga por todo, ¿sí? Pero en un momento ese Estado se va a acabar y vamos a ese momento, ¿sí? Los jóvenes también, si son creyentes, tienen que pensar cómo van a hacer en sus estudios. Los que son casados, tanto madres como padres, ¿cómo somos en el hogar? ¿Cómo es una madre en el hogar? ¿Cómo tiene su hogar? Como dato les digo a las mujeres, ¿recuerdan la mujer de Proverbios? ¿Sí? ¿Recuerdan? Es acróstico también. Y cuando hay algo acróstico te decir, mira, A, B, C, D, A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, por decirle las letras hebreas. Es un ABC, es un ABC. Y hoy estamos viendo un salmo donde hay un ABC para la vida. Versículo 2. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. O sea que quiere decir, lo que un hombre hace, y también una mujer, ¿no? Pero acá la Biblia está hablando del hombre. Lo que un hombre hace o deja de hacer afecta a su generación, afecta a sus hijos, afecta a sus nietos cuando los hijos crezcan y tengan hijos, ¿sí? O sea que acá está presentando que la consecuencia, ¿no es cierto?, de llevar una vida ordenada, la causa es Dios y su palabra. Y su descendencia no solamente va a ser ordenada, sino que va a recibir lo que él aprendió y lo que él hizo, que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. O sea, lo que le tiene que inculcar a su descendencia es el principio. No decir, a ver, porque podría el hijo cuando crece ver, y mira, si mi papá llevó una vida bastante ordenada, yo veo que el mundo es un caos, yo quiero tener ese orden, pero lo quiero hacer en la carne, lo quiero hacer con el esfuerzo, entonces yo me tengo que capacitar, sí, está bien capacitarse. Yo tengo que hacer esto y aquello para tener la misma vida ordenada de mi papá, en caso que tenga un buen ejemplo del padre. A veces la mayoría de nosotros no tenemos buenos ejemplos de nuestros padres, pero supongamos que tiene un buen ejemplo, va a decir, yo quiero tener esa vida ordenada, pero se equivoca si está esperando a una calidad de vida sin contemplar las cosas espirituales, sin ver que su padre a lo mejor fue fiel a su madre, no gastó el dinero en tonterías y en gustos personales, sino que fue un hombre de valor, un hombre varonil, un hombre que puedan tomar como ejemplo, fue porque Cristo hizo una obra en su corazón. Fue porque él temía a Dios y se deleitaba en sus mandamientos. Por eso hay que contemplar esto bien, con la causa y el efecto. Entonces, lo que hoy estamos viendo en la palabra de Dios es que la causa, que es Dios, ¿sí?, y el efecto tiene un doble efecto. Tiene principalmente, en primer lugar, un efecto espiritual. ¿Sí? Cuando Dios creó a este mundo, lo hizo en varias etapas, creó primero la luz, pero cuando se ocupa de la tierra, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios? Puso orden. Cuando Dios viene a la vida de un pecador, ¿cómo está su vida? Desordenada
y vacía. Ahora, la tierra que ustedes pueden ver con sus ojos, si bien es un mundo caído en pecado, y a veces podemos ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a un lugar donde cae una cascada, vemos árboles, vemos todo un sistema ecológico, que aún hay enfermedades y todo, porque vivimos en un mundo caído, recuerdo, pero uno ve, esto es un orden de Dios. Esto es algo bello, y es algo externo, no es espiritualizado, uno lo puede ver. A pesar de que Adán y Eva cayeron en el jardín del Edén y este mundo empezó a producir espinas y cardos, y la cadena de animales, ¿no es cierto?, de la cadena ecológica se vio también afectada, aún así este mundo, aún así en muchos lugares de este mundo conserva la belleza original de la creación de Dios. ¿Y qué nos muestra? Que es Dios un Dios de orden. Lo que estaba desordenado y vacío lo puso en orden. Ahora, cuando Dios viene a la vida de un pecador, uno dice, bueno, ordena la parte espiritual. Sí, ordena la parte espiritual. La persona antes vivía esclava del pecado. Dios libera a la persona del pecado. Por la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, recibe perdón de esos pecados. Lo adopta como hijo. Lo pone a su mesa, podemos decir, como un hijo más de la familia. Y, como si fuera poco, su Espíritu Santo reposa sobre la persona. La Biblia dice, sed lleno del Espíritu Santo que nos ha dado en la conversión. O sea, todos estos beneficios de Dios son espirituales y todos los pensamientos erráticos de antes, no sé, puede ser de todo, hasta suicidas. Dios trae una nueva mentalidad. Nos conforma a la mente de Cristo. Pero nos equivocamos si pensamos que todo lo espiritual que Dios hace en la vida de alguien no repercute en las cosas materiales ni en su estilo de vida. Nos equivocamos. Entonces tenemos que pensar que Dios vino por las almas. Pero a veces espiritualizamos tanto eso que decimos, bueno, Cristo me salvó, tengo esperanza de vida eterna y mi vida no importa cómo sea. No importa cómo sea. Y ese es el gran error. Es el gran error. Cuando el mundo ve a un cristiano, ¿quiénes están aquí trabajando de empleados en algún lugar? ¿Quiénes están aquí estudiando? La secundaria, algunos chicos la primaria, otros en la universidad. ¿Quiénes están haciendo amas de casa, trabajando? ¿Quiénes están dedicándose a tareas? Bueno, todos ustedes, y me incluyo, que trabajamos para algo, para alguien, ¿sí?, somos observados. Sí, los que están observándonos son no creyentes y nosotros en algún momento decimos, yo soy cristiano. Yo no sé, a veces el incrédulo no entiende mucho eso, pero intuye de que la persona que se dice cristiano evangélico va a hacer algo diferente. Si tiene, por ejemplo, 10 empleados y uno dice yo soy cristiano, o charló y se enteró de que era cristiano, va a esperar que ese uno de los otros 9, ¿no es cierto? Hay 10 en total, pero ese uno va a ser diferente. Por lo menos va a hacer su trabajo a conciencia. O por lo menos va a hacer las cosas bien y no si el jefe lo está mirando únicamente. Aquellos que estudian. Y a veces se ve, a niños le puede costar más determinadas materias. Yo lo reconozco. A algunos le cuesta más la matemática, a otros le cuestan más los lenguajes, a otros tienen una afición por esto, pero todo hijo de creyente lo vas a ver que es aplicado, si sus padres son aplicados. Si sus padres llevan un hogar ordenado, vos vas a ver que los hijos de creyente no son los rebeldes de la clase, no son los que patean las sillas en la clase, no son los que se pelean en el recreo. Llevan una vida ordenada. A veces cuando se piensa en 1 Timoteo 3 que los pastores tienen que gobernar bien su casa y tener a los hijos en sujeción, dicen, no, esto es para los pastores, no. No, pero dice que los pastores sean maridos de una sola mujer, entonces ustedes pueden tener 2 mujeres o 3. No. Esa exégesis no funciona. O sea, el requisito para pastores tiene que estar sí o sí, si no, no pueden ser pastores. Pero el requisito es para todos. El requisito es para todos. Y cuando habla de las mujeres, si quieren leer ahí después en 1 Timoteo 3, que no son las pastoras, sino las esposas de los diáconos y pastores, también son requisitos universales de espiritualidad. ¿No es cierto? Ahora, el creyente tiene que destacarse también en eso.
No tiene que ser... Y yo recuerdo años atrás, cuando he trabajado en una empresa y me ha tocado estar a cargo de muchas personas que a veces entraban cristianos. Y con dolor de corazón, no sé si han sido cristianos reales, eran los peores. Los que más fallaban, los que más faltaban y los que más problemas traían a la empresa. Y yo digo, esto no puede ser así. ¿De qué le puedo estar hablando al gerente de la empresa acerca del cristianismo si entra un cristiano? Bueno, yo nunca le di mal ejemplo al gerente, pero me he encontrado que muchas veces me tuve que avergonzar de supuestos hermanos en la fe que predicaban como ellos eran, bastante, podemos decir, exteriorizaban mucho, pero su vida dejaba de que desear en muchos sentidos. Sigamos avanzando en el pasaje. Fíjense en el 3. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Es claro que para el creyente, toda la fuente de riquezas es Dios. El creyente entiende que somos salvos por gracia, ¿sí? Y todo lo que tenemos, aún esta ropa, aún si tenemos una casa o lo poco que tengamos, todo viene por la gracia del Señor. Él nos da el pan nuestro de cada día. Ningún creyente tiene que decir esto es por mi gran esfuerzo, esto es por mi gran intelecto, pero tampoco puede irse al otro extremo de decir, bueno, no importa cómo se viva mientras creamos en Cristo. Si tememos a Dios y nos deleitamos en su palabra, no vamos a ser ricos, seamos que tengamos poco, algo o mucho, vamos a tener una vida ordenada. Una vida que uno puede decir, ven y ve. Vení y ve mi vida. Vení y ve mi hogar, aquellos que están casados. Y no tengamos de qué avergonzarnos realmente. En versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente y misericordioso y justo. Es decir, el hombre de Dios, ¿sí?, es en cierta forma una luz, una bendición para otros, tiene ese carácter misericordioso y justo, ¿sí? Y es una persona que dice la Biblia que tiene bienes en su casa. Miren, nosotros podemos compartir cosas con nuestros hermanos o con alguna persona sin necesidad de ser ricos, ¿o no? Podemos hacerlo. Y la persona que vive una vida ordenada es aquella, y no le quiero sacar una cosa fuera de la Biblia, pero todos los niños, o por lo menos en mi tiempo, se le daba esa fábula de la cigarra, ¿no es cierto? Y la hormiga, que la hormiga trabajaba todos los días, guardaba ellos tienen como un hormiguero que guardan para el invierno y demás, y la cigarra cantaba todo el día y no trabajaba. Y después vino el frío, vino la nieve, y la cigarra ahí que se moría, pero las hormigas estaban calentitas y con comida. Bueno, en esa tontería, podemos decir, del mundo, que es una fábula, ¿no? Pero si nosotros vamos al libro de Proverbios, ¿no encontramos entre el sabio y el necio esa misma, podemos decir, ese mismo pensamiento? Que un creyente no debe vivir como una cigarra. Hoy no se puede ahorrar, dicen, pero se puede hacer algunas cosas para prever cosas. No hacerlo es negligencia espiritual. Estar como la cigarra pensando que nada nos va a pasar, de que nada nos va a afectar, y un día nos afecta. Uno de los puritanos le decía a una persona soltera, y él era casado, vos tenés que, bueno, le decía tú, ¿no? Vos tenés que ahorrar más que yo. ¿Pero cómo? Si vos sos casado, tenés hijos, vos tenés que ahorrar más. No, vos tenés que ahorrar más. Porque cuando llegue tu vejez, ¿quién te va a sustentar? La Biblia dice que si están dos juntos, uno lo levanta, el libro de Proverbios. Yo estoy casado, me puede levantar mi esposa, a menos que me quede viudo, pero me puede levantar un hijo. Vos que no tenés a nadie, serías el que más tendrías que preocuparte por tu futuro. Solteros de aquí, ¿lo hacen? ¿Están preocupados por eso? ¿O piensan que la vida espiritual es simplemente estar aquí cantando y es todo espiritual y no involucra nada de lo material? ¿Qué están procurando por su futuro? ¿Están haciendo chequeos médicos? Uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con la espiritualidad?
¿quién te va a cuidar? ¿Quién se va a ocupar de vos? Igual personas que están casadas. Una vida ordenada es tratar bien a ese templo del Espíritu Santo que Dios nos dio. No digo que todos seamos superatletas, pero nos preocupamos, o somos tan espirituales que descuidamos nuestro cuerpo físico, que descuidamos nuestra salud, que no nos importan los médicos, que no tomamos los remedios que tenemos que tomar, o no hacemos los chequeos que tenemos que hacer. Somos tan espirituales que no lo hacemos. Eso está mal. Eso es una vida desordenada. Y eso tiene que corregirlo esto de la palabra de Dios que estamos viendo hoy. Seguimos. Versículo 5. El hombre bueno tiene misericordia y presta. Gobierna sus cosas con juicio. Gobierna sus cosas con juicio. Uno dice, ¿qué? Tenemos que andar apretando a medio mundo. Pero la cuestión es esta. Alguien puede dar a otros porque tiene. ¿Sí? He conocido a muchas personas cristianas que dijo, no, yo me conformo con este trabajito porque, total, para mí alcanza. ¿Para ti alcanza? ¿Para vos alcanza? Entonces estás pensando de una forma tan egoísta que no podés cumplir lo que dice la palabra de Dios incluso en el Nuevo Testamento para compartir con el que no tiene. Y tampoco podés cumplir la palabra acá del Salmo. ¿Se dan cuenta que hay como una divinización de la pobreza y la mediocridad? ¿Se dan cuenta? En nuestro tiempo y en nuestro gobierno mucho más. Mucho más. Parece que es una virtud ser pobre. La Biblia no dice, y no estamos predicando ni acá ni riqueza ni evangelio de la prosperidad. Pero tenemos que buscar el balance en esto, porque si no nos desbalanceamos espiritualmente. La pobreza es mala en el sentido de cuando una persona tiene la oportunidad de trabajar y de mejorar su vida y no lo hace. Otra cosa es quedar discapacitado. Otra cosa es que como en la iglesia primitiva roben todas tus cosas. Otra cosa es estar en una guerra, ¿verdad? Sabemos diferenciar esto. Pero otra cosa es, pudiendo hacer lo que tengo que hacer, no lo hago por falta de diligencia. La Biblia en Salmos 37, 25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cómo espiritualizamos eso? No podemos. Es claro el versículo. Es la experiencia de una persona que a no ser que haya habido una guerra, no, está hablando de una vida normal. No he visto justo desamparado ni su simiente que limpie vidrios, ni su simiente que venda pañuelitos, ni su simiente que... Uno cuando ve a esas personas dice, pobres. Sí, pobres. ¿Cómo son sus vidas? ¿Tendrán a Dios? ¿Se deleitarán en sus mandamientos? ¿Ordenarán sus vidas? ¿Es esto temporal o lo hacen para siempre porque quieren ese estilo de vida así? El pecado embrutece. El pecado achata el cerebro humano. El Evangelio cambia el corazón y te da un entendimiento renovado. ¿Hayamos miembro a personas desordenadas? Uno dice, pero dicen que creen en el Evangelio y te contaron cómo creyeron en Jesús y cómo le perdonó sus pecados. A veces hablamos de los requisitos de la membresía. Decimos ser creyente, bautizarse, por supuesto, y estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Pero si aquel que tiene una vida totalmente desordenada y no refleja el Evangelio, podrá decirlo muy lindo al Evangelio con su boca, pero si su vida lo contradice, rechazamos por el momento la membresía, hasta que entienda realmente lo que es glorificar a Cristo. Porque para eso somos un cuerpo de Cristo, para glorificarlo a Él, para que el mundo vea que este cuerpo, Jesús la cabeza y nosotros somos su cuerpo, vea una foto fiel de Él. Y eso incluye lo espiritual y las cosas mínimas y exteriores que se espera de un cristiano de una vida ordenada. Versículo 6, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No resbalará jamás es una expresión bíblica que se encuentra muchas veces que nos habla de firmeza. Es una forma negativa de decir, está firme. No es una persona llevada por las olas del mar, ni agitada por los vientos, que es cambiante, que salta de un estado de ánimo a otro y que no puede conservar un trabajo y que no puede hacer nada. No, es una persona estable. Es una persona que se puede confiar. Y tal es así que deja un ejemplo a las generaciones que vienen. Si el Señor no viene antes, moriremos
Iremos a la tumba, nos pondrán en un nicho, lo que sea, nos desharemos en el polvo, esperaremos la resurrección allá en el cielo con Dios, pero las personas que nos recuerden de acá abajo, ¿por qué nos van a recordar? Podrán recordar, por ejemplo, a un pastor, un predicador que ganó todo el mundo pero perdió a su familia, porque no tenía tiempo ni para el hijo ni para la esposa. No creo que sus hijos y su esposa lo recuerden. Nuestro ministerio principal es nuestro hogar. Pero acá dice que el justo estará en memoria, ¿sí? Versículo 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. De eso se trata el temer a Dios y escudriñar su palabra o deleitarse en sus mandamientos, de que eso provoca una firmeza espiritual, eso provoca un asentamiento espiritual. Todos tememos las malas noticias, ¿verdad? Todos tememos. A Job estaba sentadito un día y le cayeron de todos lados diciendo, a tus hijos, se vino abajo el lugar donde estaba y los mató a todos. Cayeron rayos del cielo, se quemó tu ganado. Perdiste todo y después le empezó a picar algo acá y se terminó enfermo con una especie de lepra o sarna, podemos decir. Y él siguió confiando en Dios. Si bien de algunas cosas no entendía, se quejó un poco, pero nunca dejó de confiar en su Dios, porque eso es algo que Dios rescata de Job. Si bien le dice a Job, ¿quién es aquel que oscurece el consejo de Dios sin conocimiento? Porque habló cosas por ahí que no tenía que hablar, como todos nosotros, pero les dijo a los amigos de Job que le decían, vos estás así porque pecaste por esto, y Job decía, no, yo temo a Jehová y sus mandamientos me deleito, o por lo menos lo que se conocía de tradición oral, no estaba quizás con la ley de Dios en ese tiempo, pero Dios le dijo a los amigos de Job, a sus críticas injustas, miren a mi siervo Job que confió en mí, confiaba antes de todo este desastre y siguió confiando en el desastre. Si vienen las malas noticias y nosotros estábamos antes temiendo a Dios y deleitando en sus mandamientos, no tendremos temor. Van a llegar malas noticias. No, por eso esto no es el evangelio de la prosperidad, sino le dirían, hermanos, si ustedes hacen esto, nunca más se van a enfermar, nunca más nadie se les va a oponer y les va a ir re bien en sus trabajos. Van a tener problemas, pero no van a estar en el piso como los del mundo, suplicando. No van a estar desordenando su familia o su vida espiritual. Si confían en Dios y se deleitan en sus mandamientos, eso va a ser la firmeza, como el junco que se puede doblar con el viento, pero otra vez queda, como las palmeras que están también, que Dios las hizo para que el viento casi las haga tocar tierra y después vuelven a su posición original. Sobre todo en las zonas de huracanes uno puede ver que viene eso. Y a veces vienen cuestiones como vientos en nuestra vida, cuestiones de malas noticias, pero recordemos este versículo, su corazón está firme. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Así que, hermano, ante las pruebas, la firmeza está en nuestro Dios y en su palabra. Versículo 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos la venganza. Acá en los enemigos no estamos peleando contra alguien, pero sí luchamos contra el mundo, el pecado y Satanás. Queremos ver que todos estos enemigos queden a los pies de Cristo, como lo hemos estudiado en salmos anteriores. Pero esto nos habla que nuestro corazón otra vez está asegurado. Entonces todos estos versículos están marcando sobre un mismo punto. No resbalará, su corazón está firme, su corazón está asegurado y todo esto en Dios. Y dice, no temerá. Aún a los impíos, no temerá. Versículo 9. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, su cuerno será ensalzado en gloria. Tengo mis dudas si este versículo es mesiánico, ¿sí? Porque se sale un poco de la métrica de lo que venimos viendo. Nuestra justicia no permanece para siempre. Es más, somos injustos muchas veces. Sí podemos dar a los pobres, pero no creemos en un evangelio social, sino en predicar el evangelio por la salvación del alma. Podemos aliviar algún pesar acá en la tierra,
pero Dios no nos llama a aliviar pesares terrestres, sino eternos en los cielos. Eso sería tema de otra cosa. Su cuerno será ensalzado. Siempre que se habla de cuerno y de un ensalzamiento y de un ungimiento, siempre está hablando de un rey. ¿Sí? Los reyes antes tenían cuernos en sus coronas y daba señal de poder. Y podemos ver, quizás, que este versículo más se asemeja que a la vida de un hombre terrenal, a la vida del hombre Dios, que es Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios. Que Él sí realmente vino por los pobres y necesitados, como nosotros, y que su justicia hecha en la cruz permanece por toda la eternidad. Y por eso Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, y fue ensalzado. Todo esto se cumple, parece, en Jesucristo en el versículo 9. ¿Sí? Y todos aquellos que se identifican con Jesucristo, ¿sí?, son justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 10, último. Un poco extraño que termine así abrupto el Salmo. Aparte de ser acróstico, termina en la Z, podemos decir. Dice, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Yo creo que esta terminación tan abrupta del Salmo es simplemente una forma negativa para reafianzar todo lo positivo que venía hablando antes. ¿Sí? Hay formas de enfatizar determinadas verdades, con algo negativo o con algo positivo. En este caso, te pone en contraste la vida del que no conoce a Dios. Fíjense, ¿qué pasa con el que no conoce a Dios? Ve al creyente y le tiene envidia. Crujirá los dientes, se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En este mundo, hermanos, Dios nos llama a vivir vidas ordenadas. Dios nos llama en primer lugar a temerlo a Él y a deleitarnos en su palabra. Y esa vida ordenada, tu hogar, amando a tu esposa, llevándote bien con ella, a tus hijos en sujeción, a los solteros en una vida ordenada de santidad, estudiando bien estudiando, trabajando bien trabajando, ni no. Haciendo algo productivo, ocupándose y pensando siempre en el reino de Dios, pero no a la manera de los tesalonicenses, que se olvidaban de las cosas de esta tierra. Siendo un ejemplo en cada cosa de esta tierra, el mundo te va a mirar, el mundo te va a observar, y los que tienen una vida desordenada van a crujir los dientes contra vos. Es algo que siempre ha pasado en la historia, la envidia. Y pasó desde el principio de la historia de la humanidad. Abel hacía las cosas bien y Caín crujía los dientes y lo mató a su hermano. Bueno, desde esa persecución primitiva, en el principio de Génesis, se extiende a toda la Biblia. Todo aquel que siga a Dios va a sufrir persecución. Todo aquel que tiene en alto el nombre de Cristo va a sufrir persecución. A veces el mundo no lo va a comprender teológicamente, pero sabe que ahí hay algo que no tiene y hay algo que tiene que ver con Dios y va a tratar de hacer todo lo posible para arruinar eso. Pero nosotros tenemos que recordar que este salmo es un salmo de confianza en Dios. Nuestro corazón no se moverá, nuestro corazón quedará firme. Recordemos por último que toda la consecuencia de nuestra vida ordenada es la de tener a Dios primero que todas las cosas. Que el Dios nos bendiga en esta mañana.